La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de Centro Cultural Tijuana, les da la más cordial bienvenida a Norte 32 Grados Encuentro Literario 2021. Disfrute de la siguiente presentación. Estamos aquí para hablar sobre el libro por Martín Camps, poeta, investigador, oriundo de Ciudad Juárez. Voy a empezar con información así práctica, pragmática sobre el libro. El título, Cuentos para leer soñando, contiene 32 páginas con 15 cuentos, todos los cuentos llevados al inglés. Entonces también tiene dibujos por Paulina Márquez, unos dibujos hermosísimos. Y diría yo que este libro para niños toca el tema de la literatura fantástica, también mezclado con la realidad de la fronteriza norte, del norte de México. Entonces también es un libro que contiene su cargo sociohistórico sobre la región fronteriza. Creo que la cosa más importante es su calidad literaria. Entonces, sí existe una industria de libros para niños, pero de muy mala calidad. O sea, maquilan no sé cuántos libros para niños que no contienen ningún cargo literario, muy mal escritos. Yo sé porque cuando empecé como maestro, empecé dando clases en una primaria y pues leí muchos libros para niños. Entonces, este libro de cuentos por Martín Camps nos hace pensar más en los clásicos. No sé, fábulas de Esopo, los cuentos de los hermanos Grimm, los mitos y las metáforas que vienen nutriendo nuestra imaginación global en nuestro sentido de metáforas y de hablar, de narrar sobre la realidad. Entonces, los cuentos son bien pequeños y también me hacen pensar mucho en la tradición hispanoparlante de literatura. Pienso en los clásicos como Platero y yo por Juan Ramón Jiménez, en los cuentos de los modernistas, en los cuentos pequeños, los microcuentos de Enrique Andersen Imbert, de Augusto Monterroso, etcétera. Este tipo de género de estampillas y hasta que hay libros que existen en un tipo de linde entre libros para niños, adolescentes, pero también que resulten ser también libros para adultos. Y pienso que Martín ha logrado pues este nivel de escribir algo bastante inteligente, con una estética de rigor, pero también con un sentido de lo fantástico, de jugar con las palabras, de jugar con las metáforas, de hablar de elementos difíciles y duros de la realidad de los niños que viven en la frontera y que cruzan la frontera de manera diaria o con frecuencia. También me hace pensar mucho en la literatura mexicana, la literatura canónica, como los cartuchos de Nelly Campobello, o aquella novela chicana, Y no se lo trago a la tierra, por Tomás Rivera, y he visto que el editor de esta novela tiene dos versiones. Tiene una versión que publica en una serie de libros para adolescentes y también en una versión para lectores de la universidad. El libro pues empieza con aquella metáfora hermosísima de los árboles que hablan y que hablan con los niños. Luego habla de un zoológico con unas jirafas y claro, pues nos hace pensar en el Parque Central de Ciudad Juárez. Tiene otro cuento hermosísimo que habla del Río Bravo o del Río Grande, si vives para el otro lado de la frontera. Y, y no es nada fantástico, o sea, es verdad que el río ha cambiado de su ruta, entonces que la frontera es algo más líquido que concreto, ¿no? También habla del puente de Santa Fe, el puente que es metáfora para las diferencias de dos culturas a la misma vez, que nos revela
cómo aquella región es un estuario donde las aguas mezclan, los idiomas mezclan, y hay personas que se llaman, no sé, Jesús Smith o Roberto uh, Wang, cosas así, ¿no? De aquella realidad. Y tiene un cuento hermosísimo sobre el burro, pues la comida de Juárez y el afán por las tortillas de harina. Y a lo mejor Martín pueda leer este cuento, explicar un poco. Y termina con un cuento sobre el primer niño astronauta. Y lo que me da mucho gusto es que veo ciertos temas que Martín ha explorado en otros libros suyos, en su poesía y también en sus crónicas, ¿no? Este, y pienso que lo más importante, como les dije, es aquí tenemos un libro para niños, un libro inteligente, un libro que va a nutrir la imaginación de los niños. No es comida chatarra, es algo nutritivo. Va a ser una experiencia fructífera leer el libro siendo niño, siendo adolescente o siendo adulto y compartiendo el libro con sus hijos. Pienso que ahora es el momento que le paso el micrófono a Martín para que comparta unos cuentos. Y Martín, si tienes comentarios que quieres hacer, me gustaría saber cuál fue el proceso y la labor de crear este libro, cómo empezaste, cuándo y por qué. Eres alguien bastante, diría yo, muy valiente con los géneros, pasas de un género a otro género sin temor, sin miedo. Entonces, te paso el micrófono. Muchas gracias, Anthony, por tus comentarios muy generosos y muy acertados, yo creo, a lo que estoy haciendo con este libro. Quiero agradecer también al Centro Cultural Tijuana, a la directora Bianca Santana, a Jaime Chaides y a Omar Silva por todo el trabajo humano que hacen para poder llevar la cultura a todos lados, ¿no? Entonces, y este libro se publicó ahora en el 2021, pero lo he estado cocinando durante más o menos un año y medio, más o menos así, a partir de cuentos que les platicaba yo a mis hijos cuando cuando los quería poner a dormir, entonces se me ocurrían algunas historias. Entonces ellos fueron como los primeros que empezaron a oír estos cuentos y los escribí y decidí leérselos a ellos de una manera escrita para ver cómo sonaban. Entonces, algunos de esos cuentos, mis hijos honestamente me decían, unos no les gustaban, entonces los iba recortando, ¿no? Los quitaba. Mi hijo de 11 años me decía, ese cuento es muy mediocre, entonces lo quitaba, ¿no? Entonces, son buenos lectores ellos, ¿no? Pero una de las cosas que yo notaba era que en la mayoría de los cuentos en español eran traducciones de libros norteamericanos. Entonces eran historias que están tomando o abrevando de otras tradiciones y de otras culturas como que no corresponden mucho a la cultura latinoamericana o la cultura mexicana. Entonces yo notaba eso. Entonces la mayoría de los cuentos que yo les leía a ellos, de los libros, se me hacían muy sonsos, muy tontones. Como que no respetaban mucho a los niños, a la imaginación de los niños. Yo tomé con Anthony Simon, hicimos una maestría en creación literaria en la Universidad de Texas en El Paso, y una de las clases que yo tomé, no recuerdo si Anthony la tomó, pero era un curso sobre ficción para niños. Es decir, escribir cuentos para niños. Y la tomé con el profesor Luis Arturo Ramos, que él tiene dos libros muy buenos, ¿no? Para niños, uno que se llama Telésforo, el teléfono descompuesto, por ejemplo, y donde él no trata a los niños como personas, como personas que no pueden leer grandes palabras, sino que pueden leer todo, ¿no? Con gran imaginación. Entonces me sorprendió cómo esos cuentos de Luis Arturo Ramos estaban hechos con lenguaje muy avanzado, entonces ya había imaginación, había una historia, no era nada más palabras, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos abundan los libros, los que le llaman picture books, o libros de imágenes,
donde hay solo frasecitas, ¿no? Frasecitas pequeñas y luego imágenes muy elaboradas. Es decir, como que insisten demasiado en el poder de la imagen y menos en el poder de la imaginación. Entonces yo quería crear un libro que fuera más imaginativo. Por ejemplo, yo no conozco muchos libros para niños que sean libros de cuentos, ¿no? Donde haya imagen, pero también cuentos. Son 15 historias distintas en este libro, que además son bilingües, ¿no? Es en español y en inglés, y que hablan de distintos temas. Entonces, por ejemplo, la chica que está aquí, la niña, pues es una niña que no tiene una pierna, por ejemplo, ¿no? Entonces, no veía yo tampoco muchos libros donde se hablara sobre disabilidad, ¿no? O capacidades diferentes de niños, o que fueran niños también que no fueran todos de Estados Unidos, ¿no? Sino que se parecieran más a niños mexicanos, o que tuvieran temas también sobre la frontera. Por ejemplo, yo notaba que nunca leía yo un libro donde hablaba de un niño que cruzara la frontera, por ejemplo, o como que es la realidad de los que vivimos en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Laredo, que cruzamos fronteras, etcétera, que tenemos familiares que viven de ambos lados, etcétera. Entonces, estas realidades, esos imaginarios no estaban allí. Entonces, esa era como la idea en lo que yo empecé a hacer este libro, pero no los quiero aburrir porque yo sé que los que están viendo este video, muchos de ellos son niños, entonces van a estar como, ya, qué aburrido libro, nomás se la pasa hablando. Entonces voy a leerles el libro, el cuento que toma, que es el libro, que tiene la portada del libro, que se llama Pie de lápiz. Dos dice así: Ana era una niña que tenía solo una pierna. Su padre era carpintero y le labró una pierna de madera de un roble fuertísimo. Con esa pierna, Ana jugaba fútbol y pateaba la pelota tan fuerte que la mandaba a la azotea de los edificios. Cuando era Navidad, su padre le puso lucecitas en la pierna y caminaba por las noches en el barrio, iluminando los callejones más oscuros. Ana tenía piernas de todos los estilos y colores. Una pierna que se desdoblaba en un esquí y podía deslizarse por la nieve. Una pierna con ruedas que podía usar como patín del diablo. Una pierna que era un trompo y podía girar en el parque como un reilete. Pero su pierna favorita era una pierna que su padre le había hecho con una punta de grafito, es decir, un lápiz. Y con esa pierna escribía historias en la cancha de básquetbol, historias interminables que los niños que jugaban al básquetbol preferían leer a tirar la pelota en el aro. Bueno, entonces esa es una niña, ¿no? Que tiene una pierna de lápiz, ¿no? Y ella escribe estas historias en en la cancha de básquetbol, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ese cuento. Creo que del libro, pues es uno de los, a mí se me hace muy interesante porque habla de un niño que escribe, ¿no? Que todos los niños que están viendo esto, todos ustedes tienen capacidad para poder escribir cuentos también. Y en el futuro me gustaría que escribieran también cuentos sobre su propia realidad, ¿no? La realidad que tenemos aquí en Tijuana, la realidad que tenemos en la frontera, ¿no? Es decir, no nacimos en Suiza, no nacimos en Alemania, estamos aquí, ¿no? Entonces hay que escribir de lo que vemos, de los cerros que vemos, de los cerros pelones, de los ríos sin agua, de las carreteras, ¿no? De lo que vemos. Entonces hay que escribir de cuentitos sobre eso. Les voy a leer otro cuento que se llama, eh, a mí me gusta mucho este cuentito que se llama Cuentito en 10 estampas, que es un cuentito que son como, es un poema, pero también cuenta algo, ¿no? Entonces dice así: número 1, este libro es un mapa para navegar en el mar oscuro de la noche, cuando se han cerrado los párpados y se enciende el alumbrado público de la imaginación. Aquí se pueden comer rebanadas de aire, despegar estrellas del firmamento como uvas blancas que se derriten en un canto de grillos en la garganta. Se vale hacerle trenzas al sol y caminar en su rostro como en un mar de llamas frías. Hacer castillos de agua en la playa de un reloj de arena. Volar a toda velocidad de un planeta cercano y respirar el aire azul de un amanecer con 6 soles. Leer 7 libros a la vez y hablar en 20 lenguas. Pensar en objetos que salgan de la boca al instante: carasol, luna miel, agualuz,
tierra pan, dulce mar. Inventar cascadas de lumbre, pájaros fosforescentes, perros voladores, jirafas enanas, elefantes flacos, tigres mansos, monos escritores, changos pintores y hormigas lectoras. Gritar un silencio, acariciar una flor de relámpago, besar una nube de lluvia, abrazar una ola de mar, morder la luna, sembrar monedas de plata y cosechar abrazos. Cambiarle de color a las cosas, que el aire sea azul, que el cielo sea rojo, que el mar sea blanco, que los seres humanos sean transparentes. E imaginar lo que no existe, todo lo que le falta a este mundo, y está allí abajo del tapete de tu lengua. Dilo ahora en voz alta lo que quieres que este lindo mundo tenga. Bueno, entonces que ahora les toca a ustedes, ¿no? De hablar de qué es lo que les gustaría a ustedes ver en el mundo, ¿no? Qué imagen, qué palabra nueva ustedes les gustaría inventar, ¿no? Que ustedes ven, las palabras son como artefactos, son como cajitas de música. Entonces cada palabra tiene una historia, tiene una tradición. Entonces sería, bueno, ¿cuál es su palabra? Pensar en cuál es su palabra preferida y en crear nuevas palabras, ¿no? Que ustedes les gustaría imaginar. Les voy a leer uno más, pero para esto quiero compartir la pantalla. Creo que no puedo aquí compartir la pantalla para mostrarles una imagen. Voy a ver si puedo aquí. Ah, sí, aquí puedo ya. Les voy a mostrar esta imagen. Bueno, este es el libro, ¿no? Hacia términos generales. Y les voy a leer un último cuento, si les parece bien, que es el primer cuento, que se llama así Toribio Torbellino, que habla un poco sobre uno de los problemas, pues para que yo veo muy importantes, que es la cuestión de la ecología, ¿no? De cómo cuidamos este planeta, que es una forma también de cuidarnos a nosotros mismos. El planeta no está ajeno a nosotros somos el planeta. Y el planeta es como una especie de nave espacial en la que vamos navegando por el espacio a 20,000 kilómetros por hora y es nuestra casa, es donde respiramos el aire, donde conocemos a nuestros familiares, a nuestros amigos. Entonces se llama así Toribio Torbellino. Dice, así como a otros niños les gusta salir cuando llueve para poner barquitos de papel en las corrientes de agua que llevan al desagüe, o a otros les gusta brincar sobre un montón de hojas secas, o salir a hacer monitos de nieve en el invierno, a Toribio le gustaba salir cuando hacía viento en la calle. A Toribio le gustaba salir para escuchar el viento a través de las hojas de los árboles, porque decía que cuando soplaba el viento podía escuchar el llanto de los sauces, la voz ronca de los robles y la voz suave de la lila. Una tarde, cuando el viento rugía, como si un gigante de labios duros soplara en la ciudad, se fue a andar en bicicleta por las calles parando la oreja. Al pasar bajo un árbol de secoya, este lo llamó, Toribio. El niño se detuvo porque era la primera vez que oía a un árbol decir su nombre. Toribio bajó de su bicicleta, que aparcó en el tronco rugoso y altísimo del árbol secoya, y preguntó, ¿me hablas a mí? Y el árbol contestó, sí, Toribio, quiero que les digas a los otros niños que los árboles guardamos la memoria en las raíces, muy metidas en el lodo. Por eso sabemos que la tierra está enferma, ya nadie piensa en ella. Ve a decirles a los otros niños que hagan algo por ella, porque los adultos ya no escuchan el dolor del planeta. Toribio montó su bicicleta y regresó a casa para ir con otros niños de su barrio a decirles lo que había visto y oído. Muy bien, entonces este es el cuentito que les quería leer. Ya les he leído 3 cuentos. Si estuviera yo allí, les pediría a ustedes sus preguntas, pero como no estoy allí en vivo, pues no le voy a imaginarme sus preguntas y también a ver si Anthony tiene una pregunta para mí, o si no, yo me puedo preguntar a mí mismo, o podríamos también hasta leer un último cuento después de, no sé si Anthony tiene algún... Mira, yo pienso que es mejor que compartas otro cuento. Entonces, te puedo hacer unas sugerencias. Me fascinó
aquel cuento sobre las tortillas de harina y el burro, etcétera. Muy hermoso como cuento, por favor. Muy bien, pues voy a leer este cuento del burrito norteño. Yo, la historia de ese cuento, como muchos de otros cuentos, como bien señalaba Anthony, yo los escribí pensando en mi propia historia, ¿no? Mi mamá hacía tortillas de harina. Mi mamá ya no vive ahora, pero yo recuerdo mucho las tortillas de harina que ella hacía. Entonces, cuando huelo tortillas de harina o cuando yo cocino tortillas de harina, me recuerda a mi madre. Entonces pensaba que la tortilla de harina, es en cierta forma, digamos, como una especie de contenedor de la cultura, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, que le olía yo las manos a mi madre y le olían las manos a tortilla de harina. Entonces a mí se me hacía algo como muy, muy interesante pensar que la madre en cierta forma también era como una tortilla de harina. Entonces pensaba yo, ¿por qué me gustan tanto las tortillas de harina, ¿no? Así frescas, recién salidas. Entonces pensaba en mi madre haciendo estas tortillas, ¿no? Entonces él pensaba en este pequeño cuento, obviamente es una ficción, no es algo real, no, la gente va a pensar que esto realmente pasa a los niños en el norte, pero bueno, o sea, igual y pasa en la ficción, ¿no? Dice, cuando nacen los niños en el norte de México, sus madres los arropan en una tortilla de harina grande y tibia con una pizca de sal. Los ponen dentro con un poco de harina y los abrazan con mucho amor y mantequilla. Es por eso que desde niños todos en el norte aman las tortillas de harina. Cuando son grandes, ponen un poco de harina en la mesa de la cocina, sacan la masa y la aplanan con un rodillo para después ponerla en un comal y esperan a que las burbujas se levanten para aplanarlas con un mantelito que queda caliente y oliendo a harina. Cuando los adultos huelen las tortillas de harina, sienten el aroma de su infancia, que es una mezcla de fécula caliente y abrazos de la madre. Bueno, entonces, en Ciudad Juárez, yo nací en Tijuana, pero viví obviamente en Ciudad Juárez. Supuestamente allí en Ciudad Juárez es donde se inventaron los burritos, ¿no? Porque decían que había un señor que era el señor de los burritos, porque tenía un carrito, una carreta que era empujada por un burro. Entonces él tenía esta comida que él cocinaba y la ponía en una tortilla de harina. Entonces que era una comida muy rápida, ¿no? Entonces era como el inicio de la comida rápida. Y entonces decían, ahí viene el señor de los burritos. Entonces ahí empezó el nombre del burrito, ¿no? Entonces es interesante esa historia porque la tortilla de harina también tiene una importancia histórica interesante porque durante la colonia, en los españoles querían que los indígenas, los indios, comieran más pan. Entonces les dijeron, no siembren tanto maíz, siembren también trigo. Entonces, pues sí, dijeron, pues sembramos trigo, pero seguimos haciendo tortillas, ¿no? Entonces siguieron haciendo tortillas de harina ahora, ¿no? Que eran como panes extendidos, ¿no? Entonces, siguieron haciendo lo mismo que hacían, pero ahora con la harina. Entonces, esa es un poco la historia de la tortilla y de por qué es un alimento tan importante, que en el norte de México y característico de Ciudad Juárez, ¿no? De los burritos de Ciudad Juárez que han aparecido hasta en series de Netflix, de comida, ¿no? Porque la comida es muy importante. Cuando comemos, estamos comiendo nuestra cultura, ¿no? Somos lo que comemos, ¿no? Nos define lo que comemos, lo que está en nuestro plato. Ahí está nuestra cultura, y es una cultura que tiene un sabor, que tiene un aroma. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuál es su comida favorita? ¿No? Piensen ustedes cuál es su platillo favorito. ¿Qué es lo que a ustedes les gusta que su mamá les cocine? ¿Bien? ¿Qué es lo que a ustedes les gusta más que a ella les guise? O su abuela o su abuelito, ¿qué es lo que a ustedes recuerdan más, no? Por ejemplo, ahora que vienen las fiestas navideñas, pues muchas personas dicen, ya viene la época de los tamales, ya viene la época acabamos de pasar el Día de Muertos, que fue la época del pan de muerto. Entonces, todos esos olores se van acumulando en una memoria, ¿no? Entonces, nada como la comida para llenar
la memoria y llevar la cultura, ¿no? Entonces, por eso ese cuento, digamos que es el único cuentito que tiene que hablar de la comida, ¿no? Porque es algo muy importante de la infancia, lo que nos alimenta. Ahora tal vez de pronto no lo notamos, pero cuando seamos grandes vamos a comer. Por ejemplo, yo, ahora que ya no viven mis padres, yo cuando voy a un restaurante mexicano, a veces huelo allí la cocina de mi madre, ¿no? Entonces digo, ahí está la cultura y ahí está, en cierta forma, también las caricias de los padres, ¿no? En esas comidas. Pues esa es la explicación más o menos. ¿Algún otro comentario de Anthony? Eh, no, pienso que has dicho todo lo importante sobre el libro. Realmente ha sido un gusto escucharte, Martín. Recuerdo aquellos días en que cruzábamos el puente cada día del Paso para llegar a nuestras casas en Ciudad Juárez. Sí, realmente has creado una visión hermosísima de la frontera. Muchas gracias, Anthony. Si quieres, ¿qué cuento les leeremos a los niños para terminar esta transmisión? Pues el niño astronauta. Ok, muy bien. Genial. Pues les platico de esta, como decía Anthony, y yo tengo otro poema que se llama Petición a la NASA para enviar al espacio a un poeta. Y a partir de esa idea del espacio, escribí este cuento de un niño que va a la luna, o al espacio, más bien a la luna no. Entonces les voy a mostrar este cuentito y ya con este cerramos porque no los queremos cansar. Así que está aquí. En el libro aparece la versión en español en color y la versión en inglés en blanco y negro, ¿no? Entonces es más o menos la idea del libro. Se llama así, Primer niño astronauta. Que no ha habido niños, ¿no? Ahora que ya se abrieron estos viajes comerciales al espacio, no ha habido niños. Sí, siguen sin mandar a niños al espacio, así como poetas. No ha habido poetas en el espacio, menos niños. Pues ojalá en el futuro pueda haber un niño. Dice, primer niño astronauta. Había una vez un niño que fue a la luna para probar experimentos importantísimos en gravedad cero. Apenas llegó a la estación espacial, el niño se quitó los zapatos porque no tenía que levantarlos y volaban hasta sus manos. Tampoco tenía que recoger las horruras de galleta después de comerlas. Abría la boca con galleta molida y lanzaba un poco de leche para después capturarlos con la boca. Supo también que ir al baño en el espacio era cosa difícil y requería casi un rollo de papel para corregir sus errores. Abrió una escotilla, brevemente por fortuna, para ver a qué olía el espacio, y se dio cuenta que el espacio olía a cerillos quemados. Tenía otros experimentos en mente, por ejemplo, dormir sin ataduras y ver qué sueños tenía al dormir flotando. Soñó que era una catarata, un pájaro sin alas, una nube seca, un árbol sin tronco. Experimentó diciendo palabras que pensaba eran más pesadas que otras. Decía, por ejemplo, acantilado, montaña, elefante, y las comparaba con palabras ligeras como algodón, plumas, pelusa. Aprendió que las palabras viajan lentas en el espacio. El pequeño astronauta tenía mucho trabajo pensando en otros experimentos mientras comía hojuelas de maíz con leche y flotaba por la estación espacial. Al final del día, veía en la ventana las estrellas lejanas y las colinas nevadas, las ciudades iluminadas en la noche. Veía el planeta como una pequeña casa pintada de azul, inmersa en la boca de un lobo enorme. Pensó que la inmensidad del espacio era tan hermosa como una burbuja de jabón flotando en la noche. Pues muy bien, entonces esto es el cuentito, que es muy interesante porque estaba leyendo que una de estas naves que ahora están llevando a turistas al espacio, se le había descompuesto el baño, ¿no? Entonces había residuos que se estaban colando por las paredes de esta nave espacial, ¿no? Entonces es interesante, es una de las preguntas que cuando vienen los astronautas
los niños siempre preguntan, ¿no? ¿Cómo van al baño al espacio? ¿no? Entonces, es por eso, creo que hay que mandar a un niño al espacio para que nos explique realmente cómo es ir al baño en el espacio, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pues bueno, no sé si Anthony tiene algún último comentario para cerrar. No, Martín, no, no, no. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues agradezco mucho a Anthony, de nuevo agradezco mucho al Centro Cultural Tijuana por esta oportunidad de llegar a ustedes de manera virtual y espero poderlos ver en persona en algún momento y hacerles llegar algunos de estos libros. Yo estaré allí en el Festival Literario de Norte 32, así que llevaré algunos libros allí por si los quieren adquirir. Entonces, pues les agradezco mucho. Mira, hay una pregunta, ¿cómo se puede conseguir el libro? Sí, muy bien. Entonces, el libro no está yo solo tengo libros, así que ahora que vaya a Tijuana, le voy a poner unos libros allí en el Secut, aun cuando, si no pueden adquirirlos cuando yo esté allí, que me gustaría, si ustedes pueden ir a ese festival literario, pues yo estaría allí, les puedo firmar uno, o puedo dejar unos allí en el Secut para que los alumnos que quieran comprarlo lo puedan adquirir allí. Entonces, voy a hacer eso y para que estén allí disponibles a ustedes. ¿Y Y no hay un tipo de sitio de web o tienes un correo electrónico que puedas compartir solo o por el momento no? pueden mandarme un correo electrónico que se los pongo, es como mi nombre aquí, Martín Camps, es mcamps @pacific.edu. mcampspacific, como Pacífico, pero sin la O, .edu. Me pueden mandar un correo electrónico y yo les puedo hacer llegar, el ejemplar cuesta 200 pesos o $10 y se los puedo hacer llegar si están en Estados Unidos, si tienen alguna dirección de Estados Unidos, y si están en México, pues como decía, que es más caro mandarlo de Estados Unidos a México, entonces yo creo que mejor si dejo unos ejemplares allí en el Secut para que los puedan comprar allí, pues es más accesible, así no tienen que pagar por el envío. Pues bueno, pues eso les agradezco de nuevo mucho su atención y espero que ustedes puedan leer estos cuentos y que les animen a ustedes también a escribir otros cuentos a partir de su entorno, de lo que ustedes ven y podamos así conversar, ¿no? Y platicar historias. Pues les agradezco mucho y le agradezco de nuevo a Anthony por su tiempo, Gracias. sus comentarios y pues aquí estamos. Les agradezco muchísimo y de nuevo al Secut y nos veremos pronto. Muchísimas gracias. Gobierno de México.